Primero, y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este ratito con vosotros. Estoy aquí para hablar un poquito sobre feedback y contaros. Para mí el feedback es una herramienta muy poderosa que personalmente os puede permitir mejorar mucho y os puede permitir ayudar a vuestros compañeros a mejorar. Y simplemente quiero contaros unas nociones que os permitan utilizarla con un poquito más de eficacia. Primero, me gustaría dar una definición de feedback. Vais a encontrar millones de definiciones distintas. Yo he querido crear una propia con los conceptos que creo que son más importantes que componen la definición de feedback. Es una forma de conversación y con eso quiero decir que no se trata de un monólogo, no se trata únicamente de un punto de vista, sino que se trata de un mensaje que deben de compartir dos o más personas. Es un espacio de confianza. Y digo un espacio de confianza porque va a ser la confianza la que determine la potencia y de verdad la efectividad de ese feedback que se transmita. Con ese mensaje lo que se quiere es analizar comportamientos y las consecuencias de esos comportamientos. ¿Por qué queremos hacer esto? El fin de esto es incentivar, eliminar, cambiar o simplemente hacer eco a alguien de un comportamiento y de las consecuencias que ha tenido ese comportamiento. Dar y recibir feedback realmente es complicado. Son habilidades que es necesario aprender y hay que entrenar. Y no todo el mundo es consciente de ello. De hecho, muchas veces simplemente es que no hemos tenido el contexto necesario para poder hacerlo. Otras veces es que no nos hemos parado a pensar de lo importante que puede llegar a ser utilizar esta herramienta con seguridad y bien. De hecho, cuando se utiliza mal, nos da lugar a entornos inseguros, da miedo. Y la gente se siente jugada. Seguro que todos tenéis algún compañero, habéis estado en alguna empresa en la que las evaluaciones anuales dan miedo, o en el que dice, mi jefe me ha puesto una reunión dentro de una semana y no me ha puesto asunto, y la gente siente miedo, siente esa sensación de inseguridad. Eso muchas veces viene derivado por una mala utilización del feedback, por esa falta de confianza. Sin embargo, cuando se utiliza bien esta herramienta, se construye confianza, se mejoran las comunicaciones, la gente se une. Esto nos permite que los problemas surjan, nos permite que los equipos descubran los problemas, nos permiten que los equipos resuelvan los problemas de una manera mucho más natural, sin tener que profundizar. Una frase que yo repito mucho a mis compañeros es que no hay mejor manera de mejorar profesionalmente que coger y que las personas que están trabajando contigo día a día, las personas que están contigo en la cantera, te digan, tío, creo que esto lo podía hacer mejor, porque ellos tienen un contexto bueno, ellos saben cuál es la lucha que estés realizando y te pueden dar esa visión que te hace falta para mejorar. Hay muchos tipos de feedback. Voy a presentar una clasificación atendiendo al comportamiento. El feedback positivo, que sería el primero de ellos, cuando nosotros queremos reforzar un comportamiento deseado y lo que queremos es motivar que ese comportamiento se siga repitiendo. Un ejemplo lo tenéis aquí, por ejemplo, durante la reunión de ayer, cuando hablaste con el equipo sobre el impacto de su trabajo, conseguiste que se sintieran valorados y ahora están trabajando mucho más motivados. ¿Veis? Es una manera de reforzar algo que queremos que se repita de manera continua. El feedback negativo simplemente trata de remarcar un comportamiento que no es deseado. Algún ejemplo podría ser, no paras de hablar, eres un pesado, crees que siempre tienes razón. Para mí, por ejemplo, esto no es feedback. Está dentro de la clasificación del feedback, porque es un tipo de feedback que remarca comportamientos que no queremos, pero no es algo que vaya a aportar ningún tipo de valor, ni a la persona que lo dice, ni a la persona que lo recibe. En vez de esto, yo utilizaría el feedback constructivo, que lo que intenta es que esos comportamientos que no queramos, evitarlos o modelarlos. Los ejemplos que hemos visto antes se podían haber expresado de esta manera. Durante mi presentación de ayer, cuando no paraste de hablar y me interrumpiste, me hiciste sentir infravalorado y me frustré. Esta frase es muy distinta de las anteriores y en vez de buscar un enfrentamiento, lo que busca es abrir un diálogo para intentar buscar una manera de solucionar los problemas. Y por último, quería presentaros el feedback pasivo. El feedback pasivo es cuando no hacemos nada. Parece una tontería, pero este es casi uno de los más peligrosos que hay. Si todos los que tenéis niños, seguramente alguna vez habéis tenido el caso de un niño que está haciendo una trastada. Si tú no le dices que está haciendo algo mal, él o presupone que no lo está haciendo mal o va a presuponer que aunque está mal te da igual, y eso es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de feedback. Como veis, hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estar dando feedback, tanto si hacemos algo como si no. Lo importante es, si queremos utilizar bien esta herramienta, es centrarnos en el feedback positivo y constructivo e intentar dejar de lado todo lo que es el feedback pasivo y negativo. Me voy a centrar un poquito en la parte de dar feedback y os voy a intentar contar cuáles serían algunas pautas que os pueden ayudar a hacer mejor y poder potenciar un poquito esta habilidad. Asumir siempre, cuando vaya a dar feedback a alguien sobre un comportamiento, que esa persona actúa con buenas intenciones. Es decir, no ha hecho algo a posta de decir, lo he hecho mal. Parece una tontería, pero si interiormente pensáis
que lo que ha hecho lo ha hecho aposta, el mensaje que vaya a transmitir va a ir muy en esa línea y al final el mensaje que él va a recibir no va a ser constructivo, se va a sentir inseguro, se va a sentir amenazado. Es importante ir con esa presunción de buenas intenciones y de colaboración. Buscar el momento adecuado. Si no vayas a tener tiempo suficiente para transmitir el feedback con claridad, no lo hagáis. Dar un mensaje incompleto, dar un mensaje que la otra persona no tenga tiempo de madurar puede ser totalmente contraproducente, porque puede entender lo contrario o simplemente puede malinterpretar lo que le queréis decir. Así que cuando tengáis que dar feedback, medir el momento en el que lo queréis hacer y buscar la forma más adecuada. Yo personalmente prefiero el cara a cara, porque la conversación es mucho más productiva, tienes mucha más información, no solo la información verbal. Sin embargo, también tenéis que evaluar cómo queréis dar la situación en la que tenéis. Si hay una persona a la que no vaya a ver hasta dentro de 3 meses, el cara a cara lo mismo no puede ser la manera más efectiva. Tenéis muchas maneras, teléfono, email, un mensaje de texto, un chat, pero tened en mente eso, cuál sería la manera más efectiva de darlo y una vez que elijáis la manera, pensar cómo hacerlo para que de verdad el mensaje llegue de la manera en la que se entienda con más claridad. Intentad crear un entorno seguro. Cuando transmitéis feedback, hacedlo de manera cooperativa, que la persona entienda que lo que queréis es solucionar un problema con ella, no que estáis señalando una deficiencia y lo que queréis es que la persona se sienta juzgada. Esto es muy importante, es una cosa en la que sin darnos cuenta muchas veces fallamos y es que al transmitir el mensaje parece que estamos juzgando en vez de trabajando mano a mano con la otra persona para ayudarla. Estructurarlo. Es muy importante estructurarlo. Antes de dar el feedback, pensar cómo lo queremos dar, qué queremos decir. Más adelante os presentaré un par de formas de estructurar el feedback que os ayudarán a presentarlo de una manera mucho más directa, mucho más clara, mucho más concisa. Darlo cuanto antes. ¿Por qué? Seguro que a todos ha pasado en un momento dado que estáis hablando con un amigo de una situación que habéis pasado juntos y os hace referencia a algo y tú dices, coño, eso explica esto y esto. Pues se trata de eso. Cuanto antes deis el feedback, antes proyectéis a la persona al comportamiento y al momento en el que ocurrió ese comportamiento, va a ser más fácil que ella interiorice y tenga más información sobre qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó. E intentad dar el feedback en pequeñas cantidades. Si dais feedback, mucho feedback de golpe, puede ser que el feedback que para vosotros sea realmente importante pase desapercibido y la persona se quede únicamente con las partes de feedback que nos interesan. De hecho, los seres humanos somos mucho así, de quedarnos con lo que nos interesa y obviar un poco a lo mejor lo que más daño nos hace o menos nos interesa. Si vais a dar un feedback constructivo sobre algo importante, por favor, pedir permiso. Es importante. Si una persona no se siente segura con vosotros o no tiene la confianza suficiente e intentáis ayudarle dándole feedback sobre algo, vais a conseguir una situación de enfrentamiento en la que primero va a mermar vuestra confianza con esa persona y segundo no vais a conseguir el objetivo que deseáis. Así que es importante que la otra persona sea receptiva al feedback que vosotros le queréis dar. Y por último, y muy importante, lo más importante de todo, aseguraros que la otra persona se ha enterado de lo que queréis decir. Nosotros en nuestra cabeza armamos nuestra argumentación y la contamos y decimos, ¡guau!, se lo he dicho perfecto, pero eso no quiere decir que la otra persona reciba el mensaje tal y como nosotros lo decimos. Una manera muy sencilla de averiguar si el otro se ha enterado es decirle, ¿me lo puedes repetir? ¿Has entendido lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que has entendido de lo que te he dicho? Aseguraros de que eso siempre se cumple. Ahora os voy a contar algunas pautas también para intentar recibir el feedback de una manera un poco más eficiente. De dar feedback vais a encontrar un montón de bibliografía, de recibir también hay, pero parece que le prestamos menos atención. Sin embargo, el recibir feedback es la parte de este proceso que más nos ayuda, es la que de verdad nos permite mejorar. Y potenciar esto os puede ayudar a mejorar personalmente y a crecer profesionalmente. Y no es fácil, porque cuando nos están dando feedback nos están jodiendo. Si a ti alguien te está diciendo, esto no lo has hecho todo lo bien que te gustaría, o la presentación se te ha pasado un acento, yo llevo un mes preparando esto, no me vengas con... Esas cosas duelen. Y también hay veces que la gente que te da el feedback, si no ha practicado mucho la parte de dar feedback, te lo puede dar de una manera que digas tú, tío, Dios, por favor, dame paciencia porque como me dé fuerza le reviento la cabeza. O sea, ese tipo de cosas os pasan. Pero pensad una cosa, si en ese tipo de situaciones dejamos pasar el momento, podemos estar dejando una oportunidad de crecer. A lo mejor la persona que no está dando el feedback no tiene razón 100%. Pero, ¿por qué piensa así?
¿Por qué tiene esa percepción de nosotros? ¿Qué se nos está escapando a nosotros que él está viendo? Ahí es donde tenéis que entender. Tenéis que asumir que independientemente de cómo recibáis ese feedback, la persona te quiere ayudar. Y una vez que asumas que esa persona está intentando ayudarte, intenta escucharla atentamente, entender lo que quiere, interiorizar el mensaje, pregunta por qué. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Qué te ha llevado a pensar que yo soy así? Sé honesto contigo mismo, no esconder si es un porqué que duele, si de verdad queréis agarrar ese porqué y seguir creciendo, sé honesto con vosotros mismos y sentaros, pensar. Si os han dicho algo muy duro y os ha tocado mucho el corazón, esperad 3 días, emborracharos, no sé, descansad, dormir una siesta y después, cuando ya lo tengáis claro y lo hayáis madurado, decidir qué hacer. Lo mismo el feedback que os han dado, dice, mira, esto no me vale para nada, el tío sacó la 3 pueblos y le tenía que haber dado la hostia, pues lo quitáis del medio. O lo mismo luego lo pensáis y decís, no, mira, pues no tenía razón del todo, pero me ha hecho ver este puntito que aquí sí es verdad que tengo un punto de mejora. Y eso es importante. Ahí es donde tenéis esa parte de mejora que nos estamos perdiendo si no sabemos recibir el feedback de una manera efectiva. Por eso la última parte importante que os quería contar de recibir el feedback es dar las gracias. Porque en realidad cuando alguien nos está dando feedback nos está dando un regalo. Nos está regalando la oportunidad de poder ser mejores y de poder mejorar. Os voy a presentar 2 formas de estructurar el feedback para que sea un poquito más eficiente. Esta es una forma muy simple, que consiste en que cuando queráis dar un feedback constructivo a alguien, tenéis que elaborarlo en estos 3 pasos. Primero, situación. Intentar proyectar a la persona al momento exacto en el que ocurrió ese comportamiento. Un ejemplo, durante la reunión de retrospectiva de ayer, cuando estaba hablando sobre cómo me sentía cerca del último sprint. ¿Veis? Es algo súper concreto, un momento. Eso hará que la persona, ¡pum!, vaya exactamente a ese sitio. Coja no solo la información que le están mandando, sino la información que ella recuerda. Después, especificarle muy bien cuál es el comportamiento sobre el que queréis hablar. No dejaste de interrumpirme de manera continuada durante toda mi exposición. Algo muy concreto, muy claro. Y por último, especificarle cuál fue el impacto de ese comportamiento. No pude expresar con claridad cuál eran mis argumentos y me sentí frustrado haciéndome pensar que no confías en mí. Como veis, es una manera de estructurar el feedback en el que estás proyectando a la persona sobre un momento concreto y le haces ver cuál es el impacto que ha tenido. Esto funciona muy bien cuando es un feedback cara a cara y abre un diálogo de conversación en el que puede empezar a trabajar sobre él. Un feedback un poquito más elaborado es el que propone Jürgen Apelo en su libro de Management 3.0, que añade 2 pasos más a este modelo. El siguiente paso sería, además de lo que hemos contado, añadir qué valor aportaría el solucionar ese comportamiento. En el caso concreto, por ejemplo, de antes podría ser, por ejemplo, tengo muchas ideas que podrían ayudar al equipo y seguramente trabajaríamos de manera mucho más eficiente. Y por último, propone que se añada una sugerencia de mejora para cambiar eso. Tal vez en la siguiente reunión de retrospectiva podríamos controlar las comunicaciones haciendo uso de una pelota y solamente puede hablar que tenga la pelota en las manos. Como veis, es esta manera que es un poquito más elaborada, te permite elaborar el feedback desde la descripción, las observaciones, cómo me he sentido, cuál es el valor que añadimos y una sugerencia para mandarlo, y cierras, digamos, el círculo completo de comunicación que podrías tener cara a cara con esa persona. Este feedback es muy bueno si lo que queréis es, por ejemplo, mandarlo por mensaje, mandarlo por correo, porque está muchísimo más elaborado. Existen muchas técnicas para dar feedback. Yo voy a contar las que suelo utilizar de manera más a menudo, ¿vale? La primera la he bautizado Sheldon Feedback. Me lo he inventado, o sea, no lo vais a encontrar por ahí, ¿vale? Pero me evoca un montón a lo que os quiero explicar. Primero voy a hacer referencia. Este nivel de confianza que he puesto aquí es un nivel en el que he querido enmarcar todas las técnicas que os voy a contar ahora. De manera que es el nivel de confianza que creo que hace falta para que la técnica sea realmente efectiva, ¿vale? Como veis, esta técnica no requiere un nivel de confianza muy elevado y seguro que todos habéis visto el capítulo de Big Bang Theory, los que conozcan la serie, en la que Sheldon intenta entrenar a Penny dándole un bombón cada vez que hace algo bien. Pues este feedback es así. Esto quiere decir que tú lo que haces es que cada vez que alguien haga algo bien, se lo dices. Y te centras únicamente en todo lo que sea un feedback positivo. Y del feedback constructivo o de los comportamientos no deseados pasas. Te da igual. Tú presupones que en algún momento desaparecerán.
Como veis, es una técnica muy poco productiva si lo que quieres cambiar es un comportamiento no deseado, pero es una técnica buenísima si queréis empezar a entablar una buena entorno de confianza con la persona que tenéis delante. Es decir, esta técnica es muy buena cuando estás en un entorno desconocido, en un equipo nuevo, en una empresa nueva, cuando no conoces a la persona, y lo que te permite es abrir camino para crear ese entorno de confianza que te permita utilizar técnicas más complejas y más efectivas. Otra técnica que todos conocéis, la técnica del sándwich. Doy feedback positivo, doy feedback constructivo y después digo algo bonito para que el feedback constructivo no parezca demasiado malo. Personalmente me parece una mierda, pero se habla mucho de ella. Como veis, he puesto que el nivel de confianza que hace falta no es muy elevado. A mí no me gusta porque enmascara el mensaje que se quiere mandar. En realidad, es una manera de intentar decir, te voy a decir algo que está mal, pero bueno, como no me atrevo mucho, pues te lo vendo así un poquito a ver si el sándwich te mola. No merece la pena. Yo personalmente os aconsejaría que no utilizaréis nunca esto, que trabajaréis en la confianza con la persona que tenéis delante y que utilizaréis la técnica del sándwich sin pan. Es decir, os voy a contar de verdad qué es lo que está fallando y te voy a dar un feedback constructivo, en condiciones, y decirte, tío, eso no me ha gustado, ¿vale? Como veis, aquí sí he subido el nivel de confianza. Sí que considero que para poder dar un feedback constructivo a alguien ya tienes que tener cierta confianza. Otra técnica que utilizo mucho es el one-on-one. Yo lo aplico como una dinámica, de manera recurrente, de manera iterativa, con todas las personas con las que trabajo. En realidad, para mí un one-on-one es una reunión en la que intento potenciar ese nivel de confianza que tengo con las personas. Es una reunión de 15, 20 minutos, vosotros podéis elegir la duración dependiendo de la persona. La periodicidad también depende de cada caso y lo que intento en esa reunión es hacer un diálogo constructivo de colaboración para mejorar la manera en la que los dos trabajamos y la manera en la que la otra persona se siente. Suelo hacer preguntas muy abiertas de cómo estás, cómo te encuentras en el equipo, ¿tienes algún problema, te puedo ayudar en algo? Y también cosas naturales para conocer un poco a la persona. Y por otro lado, también hago preguntas del estilo de, oye, ¿puedo hacer algo? ¿Crees que puedo hacer algo para mejorar cómo trabajar? ¿Crees que hay algo que pueda hacer para que el equipo funcione mejor? Es decir, es un momento de intercambio íntimo con la otra persona que te permite fomentar ese acercamiento que vas a necesitar para llegar a ese nivel de constructividad que te permita tener una relación más abierta con la otra persona. Como veis, a este ya sí le he puesto un nivel de confianza bastante elevado. Sin embargo, yo os aconsejo que esta técnica la utilicéis desde el minuto cero con las personas que tengáis. O sea, al principio va a ser totalmente improductiva. Hablaréis del tiempo, de las nubes, de qué bien, qué bonito el traje del de al lado, de cosas insustanciales. Pero da igual. Lo importante es que poco a poco, si sois disciplinados con esta técnica, ese nivel de confianza con la persona irá creciendo, se sentirá segura y conseguiréis llegar a un momento en el que sean súper productivas estas reuniones y cuando llegue la persona los problemas aflorarán y las cosas surgirán casi solas. De hecho, este tipo de dinámicas ayudan a que los equipos también cojan esa madurez que hace falta. Feedback de 180 grados. Esta técnica la aplico mucho con los equipos de desarrollo. Lo que hago es que me llevo al equipo de desarrollo fuera de la oficina. Nos vamos a un bar, a desayunar, a comer al mediodía, a cenar, lo que sea. Nos sentamos todos en una mesa y el objetivo de esta reunión es que todo el mundo reciba feedback de sus compañeros. ¿Cómo lo planteamos? Lo planteamos de manera que una persona que va a recibir feedback se queda escuchando el feedback de los demás que contestan dos preguntas. La primera es, ¿cuál crees que es la cualidad profesional más grande del compañero? Y la segunda es, ¿qué crees que el compañero podría mejorar para ser mejor profesional? Después de contestar esas dos preguntas todo el mundo, le dejamos un espacio de reflexión a la persona que ha recibido el feedback y le decimos, ¿qué te ha parecido el feedback que has recibido? ¿Cómo te has sentido? Y después, si ha recibido algún tipo de feedback constructivo, le preguntamos, ¿crees que podrías actuar sobre ese feedback constructivo? ¿Crees que podrías mejorar? Y es una manera de... Este tipo de dinámicas hacen que necesitas mucha madurez, porque si tienes un problema grande en el equipo, se te puede ir la reunión de madre y que la gente empiece a tirarse la cerveza a la cabeza, pero si el ambiente es sano, hace que los equipos se unan, hace que la gente aflore cualquier tipo de problema. Esto hace que cuando hay un problema, el problema salga solo y se solucione prácticamente solo. Esto sí que hace crecer a los equipos de verdad. Y por último, otra técnica que hemos utilizado muy a menudo, hemos estado implementando durante este último año, es el feedback 360. Me hubiera encantado poder hacerla también en un bar, pero no hemos tenido la ocasión de poder realizarla, ha sido imposible porque parte del equipo que compone el 360 está fuera de España, entonces es bastante difícil.
Es muy parecida a la anterior, pero en vez de únicamente reunir a lo que sería el equipo de desarrollo, lo que hace es reunir a gente a más niveles. Mete a gente de management, si tiene gente por debajo, mete a gente por debajo, que te pueden dar otro punto de vista acerca de cosas que a lo mejor el equipo de desarrollo tampoco es consciente. Porque daos cuenta que en el equipo de desarrollo todos tenemos el mismo contexto, todos trabajamos de la misma manera. Cuando metes a gente con puntos de vista distintos, pueden surgir puntos de mejora que no hayamos sido capaces de ver anteriormente. ¿Cómo hemos implementado nosotros este tipo de feedback? Con un formulario. Hemos definido una serie de características que creemos que son importantes de feedback que la gente debe de recibir, hemos creado un formulario y hemos definido para cada persona una lista de compañeros que componen ese 360 y esa gente recibe el formulario. Las respuestas de ese formulario se recopilan y se tiene una reunión con el compañero y se le cuenta el feedback que se ha recibido, de la misma manera que os comenté anteriormente, intentando buscar puntos de mejora sobre el feedback que se ha recibido. Como veis, este tipo de técnicas ya requieren un nivel de confianza bastante más elevado, sobre todo si la queréis llevar de una manera más abierta dentro en un bar con todo el mundo en un ambiente más distendido. Por último, quería presentar unos cuantos recursos que creo que os pueden servir para, si queréis seguir profundizando en el tema del feedback, el libro de Non-Violent Communication, para saber cómo comunicaros, gracias por el feedback o conversaciones difíciles, que os pueden dar un poco más de información y os permitirán profundizar un poco más en estas dos habilidades que hay que entrenar y hay que saber utilizar. Mi resumen final de la presentación sería que, por favor, prestadle atención a cómo dar y recibir feedback, porque es algo verdaderamente importante y no siempre sabemos utilizarlo porque a veces no somos conscientes del impacto real que pueda tener. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para preguntitas. ¿Sí? Sí. Vale. Gracias por la charla, ha estado realmente muy interesante. Mi pregunta venía sobre todo, yo creo que cuando estamos con gente de tú a tú, del mismo nivel y demás, el feedback y el entablar ese nivel de confianza es bastante fácil y demás, pero ¿cómo lo das hacia arriba? Es decir, ¿cómo le dices tú a tu manager, al management, esto no me gusta, sobre todo cuando tienes el management y tienes evaluaciones y demás? ¿Cómo generas ese entorno de confianza para poder dar ese feedback? Yo personalmente, todo ese tipo de situaciones intento trabajarlas primero de una manera personal, es decir, con el tú a tú, tal y como lo estás diciendo tú. Primero empiezas explicando el porqué, te sientas con la persona, intentas conocerla, le explicas las motivaciones y luego explicar muy bien el por qué se quieren hacer las cosas y cuál es la finalidad de utilizar a esas personas para dar un feedback más globalizado. Yo creo que la parte de todas las técnicas que os he dado siempre tienen el fundamento que es la persona, es decir, el trato personal y independientemente de que sea alguien que esté por encima, el cargo no debería de ser un impedimento. Ahí el trabajo, por lo menos en mi caso, nosotros lo trabajamos mucho así, es decir, tengo un problema contigo, piénsalo de otra manera. Si tienes que arreglar algo y no lo hablas, al final va a ser un problema mucho más grande. ¿Qué pierdes más? ¿No intentándolo y trabajando con esa persona? ¿O intentándolo independientemente de que salga de una manera u otra? No sé si... ¿Alguien más? Hola. Buenas. El feedback one-on-one, ¿cómo lo planteas? O sea, de los miembros del equipo hacia ti o entre miembros del equipo también. Yo lo utilizo personalmente de mí hacia los miembros del equipo. Es decir, yo intento trabajar con ellos para... Yo he estado, voy a ser un poquito más específico, he estado como Scrum Master llevando a 6 equipos. Entonces yo intentaba trabajar con ellos de manera individual para entender cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que pasa. Pero también es verdad que estamos promoviendo mucho ese feedback a nivel de team lead con los miembros de su equipo, de manera que sean ellos los que tengan una conciencia clara de qué es lo que pasa en el entorno más reducido de su equipo y puedan actuar sobre cualquier problema. Pero personalmente, por ejemplo,
no sé cuál es tu posición, si eres team lead o eres un compañero, esa técnica te va a ayudar siempre para ser más consciente de qué es lo que tienes al lado y si hay algún problema y puedes actuar sobre ese problema. Independiente. Yo actualmente estoy como Scrum Master, lo que pasa que a veces parece como que no quieres actuar de juez, sino que prefieres que la gente se dé también feedback entre ellos de una manera no regulada. A ver, a veces, la manera de dar feedback no tienes por qué ser un juez. Tú simplemente puedes hablar con la persona si ves que ha habido algún problema e intentar enterarte qué es lo que ha pasado y empujar a esa persona o hacerle ver a esa persona que lo mismo debería de entablar una conversación con la otra persona y solucionar ese problema. Yo lo he utilizado muchas veces para eso, para enterarme bien de cuál es el contexto de un problema. Al final la única manera que tienes de enterarte de esas cosas no puedes estar en todo sitio a la vez, generando esa confianza con la gente, y una vez que te enteras yo siempre intento empujar a que sean ellos los que trabajen. No utilizo el feedback de manera en la que yo soy el que unívocamente a todo el mundo le digo, oye, yo creo que tienes que mejorar esto, yo creo que eso no lo suelo hacer así, pero sí como herramienta para ver dónde hay que pinchar para que digamos que la rueda se mueva en el sitio en el que se tiene que mover. Gracias. Nada. Muchas gracias. Feedback, please.